Buenos días. En este video vamos a ver una breve introducción a los métodos instrumentales y en particular a la técnica de espectrofotometría, que es la que vamos a utilizar en las determinaciones de bloque 4. Los métodos instrumentales son métodos analíticos que aprovechan las propiedades físico-químicas de la materia, como puede ser la emisión o la absorción de la radiación, o la relación carga-masa, entre otras. Y sirven para la determinación cuántica o cualitativa de los analitos, como pueden ser la espectroscopía de emisión o la espectrofotometría, y también para la separación de varios analitos, como es el caso de las cromatografías. Los métodos instrumentales se diferencian de los métodos clásicos principalmente en que no es necesario que haya una reacción o una transformación química. Se comenzaron a aplicar a principios del siglo XX, a pesar de que ya se conocían sus fundamentos con anterioridad. Esto fue debido a la falta de una instrumentación sencilla y confiable. El crecimiento de los métodos instrumentales de análisis modernos fue paralelo al desarrollo de la industria electrónica e informática. Entonces, cuando utilizamos un método instrumental, lo que hacemos es realizar alguna perturbación sobre la muestra para que nos dé algún tipo de señal o respuesta que está en función de la concentración. Entonces, si nuestro objetivo es determinar la concentración de un analito, necesitamos de alguna manera poder vincular esta señal o respuesta con la concentración. Y esto lo hacemos a partir de una calibración. Entonces, el calibrado en un método instrumental es el proceso mediante el cual se obtiene una relación matemática entre la señal de la propiedad del analito que estoy midiendo y su concentración, mediante la comparación con uno o más patrones. Es decir, lo que hacemos es preparar soluciones de nuestro analito en concentraciones conocidas para luego medir la señal en cuestión. A continuación, comparamos la señal de la muestra con la de los patrones. Estas calibraciones son solo válidas en las condiciones en las que se determinaron y siempre que sea posible se busca que la relación entre la señal y la concentración del analito en los patrones sea lineal. Existen varias formas de realizar curvas de calibración. Una es la curva de calibración externa. En este caso se lleva a cabo la comparación de la señal de analito en la muestra con las obtenidas al medir una serie de patrones de concentración conocida, que serían que se ven en las figuras de C1 hasta C6. En este tipo de calibrado se representa la señal de los patrones en función de la concentración y después se ajusta esos puntos realizando una regresión lineal. Este es un procedimiento matemático usado para encontrar la mejor recta que pasa por los puntos experimentales. Recordemos que la expresión matemática de una recta es y igual m por x más b. En nuestro caso, x será la concentración, y será la señal, m la pendiente de la recta y b su ordenada del origen. Es importante asegurarse que la señal de la muestra se encuentre entre el máximo y el mínimo de las señales de los patrones. Luego lo que se hace es interpolar el valor de la señal de la muestra que se obtuvo y a partir de la recta de calibrado calculamos la concentración. También es necesario preparar un blanco, que puede ser el solvente que utilizamos o todo lo que tiene nuestra muestra menos el analito de interés. Llamamos matriz a todo lo que está en la muestra que no es el analito. Por citar un ejemplo, si queremos determinar el contenido de calcio en leche, la matriz es el agua, los azúcares, las proteínas, los lípidos, etc. Un problema que surge en análisis de muestras complejas, como por ejemplo la leche que acabamos de mencionar, es que no siempre se conoce el efecto que la matriz tiene en la determinación. En este caso, no es conveniente usar patrones preparados externamente. Una posible solución sería intentar reproducir exactamente la matriz, pero como dijimos, se trata de muestras complejas, generalmente de composición desconocida.
Este puede ser un proceso muy largo y costoso, o incluso imposible de llevar a cabo. En este caso, lo más conveniente sería realizar todas las mediciones con la misma muestra. Este procedimiento se llama método agregado patrón y sirve cuando las interferencias son multiplicativas, es decir, que aumentan o reducen la señal del analito multiplicándola por un factor fijo. En el método agregado patrón, a la muestra se agregan cantidades crecientes y conocidas del analito de interés para construir la curva de calibrado. Dentro de la curva se incluye la muestra sin ninguna adición. Entonces, la señal obtenida se va a deber a la cantidad de analito originalmente presente en la muestra más la cantidad que fuimos agregando. De esta manera corregimos los efectos de interferencias multiplicativas debido a la matriz. Se realiza el mismo gráfico de señal versus concentración que para el caso de calibración externa y también hacemos una regresión lineal. Pero en este caso, para conocer la concentración de la muestra incógnita, extrapolamos la recta al punto sobre el eje X donde Y es igual a 0. Entonces la intersección negativa sobre el eje X corresponde a la cantidad de analito en la muestra problema. Y este valor de concentración viene dado por la ordenada del origen de la curva dividido la pendiente. Ahora pasamos a ver algunos parámetros relevantes de los métodos instrumentales. El primer parámetro que vamos a ver es la sensibilidad, que se define como la capacidad para discriminar entre pequeñas diferencias de concentración del analito. Y se evalúa mediante la pendiente de la curva de calibrado. Es decir, que es el cociente entre la variación de la señal asociada a un determinado analito y la variación de su concentración o cantidad. Como vemos en este gráfico, tenemos que la pendiente de la recta 1 es mayor que la pendiente de la recta 2. Y podemos ver que mientras a igual diferencia de concentración, a mayor pendiente, mayor es la diferencia entre las señales. Otro parámetro importante es el límite de detección. Se define como la menor concentración que proporciona la señal en el instrumento significativamente mayor que la señal del blanco. Es un parámetro estadístico instrumental y se calcula como 3 veces el desvío estándar del blanco dividido la pendiente de la curva de calibración. Otro parámetro es el límite de cuantificación, que es la menor concentración detectable que puede determinar un instrumento a un determinado nivel de confianza. También es un parámetro estadístico instrumental y se calcula como 10 veces el desvío estándar de blanco dividido la pendiente de la curva de calibrado. Y otro parámetro es el rango dinámico lineal, que es el intervalo de concentraciones donde la relación entre la señal y la concentración se mantiene lineal. Este rango está determinado por el límite de cuantificación como el límite inferior y por la última concentración a partir de la cual se observa una desviación de la linealidad como límite superior. Pasemos ahora al tema más específico de las determinaciones espectrofotométricas. En esta técnica, la señal que vamos a medir es cuánta luz absorbe una muestra. Para hacer un ejemplo bien grosero, si yo tengo los dos tubos que están en la figura, es muy fácil darse cuenta de que la derecha tiene mayor concentración del colorante. Dado que esta técnica usa la luz, veamos brevemente algunos conceptos sobre ella. Una forma de pensar la luz es como una onda, es decir, una oscilación de una magnitud. Por lo tanto, como todas las ondas, tendrá asociadas
una longitud, una frecuencia, una velocidad y una amplitud. Las longitudes de onda de la radiación electromagnética pueden ir desde 10 a la menos 15 metros hasta 10 a las 7 metros. Son las ondas de radio. En todo ese espectro, la franja que nos va a interesar acá es la zona ultravioleta, que va aproximadamente entre 180 y 400 nanómetros, y la zona del visible, entre 400 y 700 nanómetros. En esta última zona, cada color tiene asociado un intervalo de longitudes de onda, como se puede ver en la tabla. A su vez, cada longitud de onda le corresponde una energía según la ecuación de E es igual a hc sobre lambda. Una fuente de luz, por ejemplo el sol y las lámparas eléctricas, emiten en un amplio espectro de radiaciones electromagnéticas, es decir, que emiten luz de diferentes longitudes de onda. Primero, vamos a ver qué es la absorción atómica. Para esto, recordemos que en los átomos los niveles energéticos están cuantizados, o sea que los electrones ocupan niveles energéticos específicos. Por lo tanto, no pueden absorber cualquier cantidad de energía, y cuando se los irradia con radiación electromagnética, solo absorberán aquella cuya energía es la adecuada para la transición. Esto quiere decir que los electrones que están en su condición de menor energía posible, en su estado fundamental, E0, pasan a un estado de energía mayor, a un estado excitado, que resulta inestable y rápidamente buscan la manera de volver a su estado fundamental. Entonces lo que se termina observando son líneas de absorción que se corresponden con estos posibles saltos energéticos entre los distintos niveles de energía. Entonces en la espectrofotometría de absorción atómica solo vemos líneas de absorción. En cambio, para las moléculas esto es distinto. Una molécula está formada por la unión entre átomos. Estas uniones no están estáticas, sino que pueden vibrar, rotar. Entonces, dentro de cada nivel de energía, tengo subniveles que están vinculados con energías de rotación y vibración. En este caso también pueden ocurrir transiciones o saltos energéticos entre niveles de vibraciones del estado fundamental o también saltos energéticos desde el nivel fundamental a los distintos niveles de energía vibracionales de los estados excitados. Por eso es que en el caso de las moléculas, lo que se observa son bandas de absorción y no líneas. Ahora vamos a ver un esquema de un espectrofotómetro, que es el equipo utilizado para este tipo de determinación. Podemos tener un espectrofotómetro de simple haz, que son aquellos en los cuales el haz de luz sigue una única trayectoria entre la fuente y el detector. La banda de luz atraviesa la muestra que se haya contenido en una celda. La luz transmitida por la muestra pasa al detector, originándose una corriente eléctrica que por medio de diferentes circuitos permite observar una señal, ya sea el movimiento de una aguja o una señal digital o un registro gráfico. En cambio, el espectrofotómetro de doble haz, la luz proveniente de la fuente es dividida en dos haces, después de salir del monocromador, mediante un sistema de espejos. Esta división produce dos haces de luz, uno de ellos se dirige a la celda de referencia que contiene el blanco, y el otro haz se dirige hacia la celda de la muestra. Los dos haces de luz, después de atravesar la celda de referencia y de la muestra, llegan al detector para obtener la señal correspondiente. Como fuentes de energía se utiliza una lámpara de tungsteno, cuando uno hace análisis en el rango del visible, y una lámpara de deuterio para análisis en el UV. Dado que la fuente de radiación emite en muchas longitudes de onda, entre ella y la muestra se coloca un monocromador, que es un dispositivo que separa la luz blanca en sus colores y permite que a la muestra llegue un intervalo acotado de longitudes de onda. Después el haz atraviesa la muestra que está contenida en un recipiente transparente, que puede ser una cubeta o un tubo, que pueden ser distintos materiales como de vidrio, cuarzo o de plástico, según la zona donde se esté midiendo. Por ejemplo, para medir en el UV, hay que utilizar las cubetas de cuarzo, ya que el vidrio tiene una absorción en el UV. Por último, el haz que atraviesa la muestra llega al detector, en donde se convierte la energía radiante en una señal eléctrica y por último tenemos un registrador o sistema de lectura de datos.
Cuando se incide a una muestra con un haz, pueden ocurrir varios procesos. Una parte puede ser absorbida por la muestra, puede haber pérdida de la radiación por reflexión y dispersión, y también una parte se transmite fuera de la muestra. Las pérdidas de radiación que no corresponden a la absorción, es decir, a la reflexión y dispersión, se corrigen realizando un ensayo en blanco. Entonces, cuando una muestra absorbe luz, la potencia del haz de luz incidente disminuye. Entonces, la potencia del haz saliente va a ser menor o igual que la incidente. Bien, entonces vamos a definir lo que es transmitancia, que es la fracción de luz incidente que sale de la muestra. O sea, se define como el haz de radiación saliente dividido el haz de radiación incidente. La transmitancia varía entre 0 si la muestra absorbe toda la radiación incidente y 1 si no hay absorción por parte de la muestra. Pero en general se trabaja con una magnitud que es mucho más útil, que es la absorbancia, que se define como logaritmo en base 10 del cociente entre la potencia del haz incidente y la potencia del haz saliente. Es decir, que la absorbancia es igual a menos el logaritmo de la transmitancia. En la tabla vemos cómo es la relación numérica entre la transmitancia y la absorbancia. Cuando la potencia de la luz incidente es igual a la potencia del haz saliente, la transmitancia es del 100% y la absorbancia es 0. Y si la potencia del haz de luz saliente es la décima parte de la potencia del haz incidente, tenemos que la transmitancia es del 10% y la absorbancia es 1. Lo importante de usar absorbancia es que es directamente proporcional a la concentración de la especie absorbente en la muestra. Esta relación viene expresada por la ecuación llamada ley de Lambert-Beer. Según la ley de Lambert-Beer, la absorbancia es igual a la absortividad molar por la longitud del camino óptico por la concentración. La absorbancia depende de la longitud de onda y es adimensional. La concentración se suele expresar en molaridad, es decir, en mol por litro. La longitud del camino óptico o el paso óptico se expresa en centímetros. Y la absortividad molar es la propiedad característica de las sustancias que indica cuánta luz se absorbe a una longitud de onda dada. Y en general su unidad es de molar a la menos 1 por centímetro a la menos 1. La absortividad molar es un coeficiente de proporcionalidad de la absorbancia y el producto B por C. Entonces, a mayor absortividad molar, mayor absorbancia. Pero la ley de Lambert-Beer tiene ciertas limitaciones. Esta ley es exitosa en describir el comportamiento de la absorción de soluciones diluidas. A concentraciones altas, generalmente mayores que 0,01 molar, las moléculas de soluto están tan cerca que empiezan a interaccionar entre sí, con lo cual es probable que se modifiquen sus propiedades eléctricas, incluida la absorción de luz. También están las desviaciones químicas que surgen cuando un analito se disocia o se asocia o reacciona con el solvente para producir un producto teniendo un espectro de absorción diferente del analito. También están las desviaciones instrumentales que surgen cuando se utiliza una radiación policromática o por radiación parásita, que se debe a una dispersión no deseada por los componentes ópticos y las paredes del monocromador. Bien, entonces lo que nos devuelve el espectrofotómetro es un gráfico de absorbancia en función de la longitud de onda, que es lo que llamamos espectro de absorción. En la figura vemos el espectro de absorción de una sustancia a distintas concentraciones y vemos cómo se cumple esta relación entre absorbancia y concentración. A medida que aumenta la concentración, aumenta la absorbancia. Y por último, siempre que sea posible, las curvas de calibración se realizan a la longitud de onda a la cual la absorbancia es máxima, es decir, en el máximo de absorción. A esa longitud de onda, la sensibilidad es mayor y además el error es mínimo. En la figura vemos que si tenemos una longitud de onda que no es el máximo, el error en la longitud de onda da una gran variación de absorbancia, que puede ser muy grande y generar desviaciones de la linealidad, como se ve en este gráfico, la banda B. En cambio, si utilizamos el valor de donde la absorbancia es máxima, un error en la medición de la longitud de onda no genera grandes errores, ya que la absorbancia en la zona del máximo es muy similar. Eso es todo. Cualquier duda nos pueden consultar. Hasta la próxima.